Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal por ti, por los que amas. El día de hoy pues tenemos una nueva entrevista. En esta ocasión nos acompaña la psicóloga Alejandrina Herrera Bastarrachea, quien es especialista en psicología clínica para adultos. Ella es la fundadora de un grupo colaborativo de ayuda para mujeres que viven con el virus del papiloma humano, lo cual para nosotros es muy valioso tener aquí la presencia de Alejandrina. Bienvenida. Gracias. Ok, vamos a adentrarnos un poquito en el tema para ir comenzando. Ok, me gustaría que me platiques un poco acerca de este grupo. Ok, bueno, pues más o menos en 2018 yo fui diagnosticada con el virus y a partir de vivir con el virus pues empecé a tener una serie de, digamos que emociones y experiencias personales que me hicieron como reflexionar mucho en pues cómo lo vivimos las mujeres, en qué tanto tenemos el acceso a la salud sexual, ¿no? También reconocer mucho mis privilegios en el sentido de poder atenderme, poder tener como un tratamiento médico, poder tener pues el apoyo de mis familiares, pero me puse a pensar en, bueno, ¿qué tantas mujeres están teniendo como esta disponibilidad o esta accesibilidad, ¿no? También algo como muy importante para mí es todo lo que sentí a nivel emocional, o sea, hablando de ansiedad, hablando de tristeza, hablando de pensamientos intrusivos, ¿no? Entonces, no sé, toda esta vivencia me hizo pensar en cómo lo viven otras mujeres y me hizo realmente sentir que para mí era muy necesario compartirlo con otras, ¿no? Para mí era muy necesario saber que yo no era la única que estaba viviendo esto y para mí era muy necesario que otras mujeres supieran que ellas tampoco lo estaban viviendo solas, ¿no? Entonces es cuando ahí vino como esta idea de, bueno, si tengo la oportunidad y también el privilegio de estar como trabajando desde la psicología, tengo la oportunidad de estar en la maestría y de hacer un trabajo de tesis, ¿por qué no crear un grupo, ¿no? Donde pueda compartirme con otras mujeres y podamos crear como un espacio para nosotras. Claro, entonces me comentas que tú tuviste una experiencia previa y eso fue como que el motivante, ¿no? Uh-huh. Y te pusiste a pensar, pues sí, muchas personas pasan por este problema realmente, pero qué difícil a veces es expresarlo, ¿no? Entonces, ¿hubo retos para armar el grupo? ¿A qué te enfrentaste? ¿Hubo barreras? Ok, algo que también quería agregar es que no solamente fue como mi experiencia, sino que a partir de mi experiencia me empecé a dar cuenta de la experiencia de otras personas cercanas a mí, como por ejemplo amigas o incluso personas como de mi círculo, ¿no? Que nunca habían hablado de que tenían VPH o de que pasaron por eso hasta que yo lo hablé con ellas, ¿no? Y esas personas pues estaban pasando por diferentes retos o dificultades y yo dije, wow, qué importante es hablarlo, porque si yo no lo hubiese hablado, si yo no hubiese dicho lo que sentía, nunca me iba a enterar que esta persona que llamo amiga, por ejemplo, también estaba viviendo lo mismo, ¿no? Y ella nunca me lo iba a decir a mí. Ya, quería agregar eso. Sí, claro. Y de lo de los retos, pues yo siento que me agarré de muchas oportunidades que tuve, ¿no? O sea, en el sentido de, si tengo la maestría, lo voy a ver como que esto sea mi proyecto de tesis. Si tengo el apoyo de mi directora de tesis, ya sabes, como que la verdad es que sí busqué la oportunidad para hacerlo. Sí me tuve que mover mucho, pero pues considero que también esa es parte de mi personalidad, ¿no? Sí me tuve que mover en el sentido de contactar ginecólogos y ginecólogas, de hacer como un flyer, de pasarlo por redes sociales, como de pasárselo directamente a ginecólogos, de llevarlo con mi ginecólogo para que me ayude a contactar chicas y eso, pero siento que me fue bastante bien, ¿no? Ahora, quería como mencionar dos retos cuando ya iniciamos el grupo. El primero considero que fue que, bueno, yo lo trabajé desde la terapia colaborativa porque yo quería que sea algo que se construya entre todos, ¿no? No quería que yo sea como la persona experta que venga a decir cómo lo tienen que vivir o el día de hoy, la sesión 1 vamos a ver tal cosa, la sesión 2 vamos a ver tal cosa. No quería que sea algo planeado, sino algo que todas lo construyamos porque era importante la voz y la experiencia de cada una de nosotras. Entonces, en el primer momento, la primera sesión, como que sí las chicas se sintieron un poco perdidas, o sea, en el sentido de, oye, pero ¿cómo está la estructura, no? Entonces, siento que fue un poquito, no difícil, pero sí fue un reto, como el explicar que esto sería algo que construyéramos nosotras durante todo el proceso, ¿no? Pero la verdad es que siento que todo se dio mediante el diálogo e incluso durante todas las sesiones, muchas de las cosas que hicimos fueron propuestas de ellas. Por ejemplo, atendiendo a este reto en específico, una de ellas dijo, bueno, no vamos a tener como cada sesión, pero sí al final de cada
vamos a dejar 10 minutos para hablar de qué nos gustaría hablar en la siguiente vez, ¿no? Y siempre abiertas de que la siguiente vez podíamos hablar de eso o podía surgir otra cosa más importante en ese momento, ¿no? O también surgió como la idea de abrir un OneDrive donde pusiéramos como nuestras preguntas y en dado caso de que no tuviéramos algún tema para hablar, podíamos ir a ese OneDrive y ver, bueno, cuáles fueron las dudas o preguntas que tuvieron en esa semana para abrir el diálogo, ¿no? Eso sería como uno de los retos, pero siento que todo se solucionó mediante el diálogo y la colaboración. De acuerdo. Entonces el diálogo y la colaboración es muy importante en el grupo prácticamente, ¿no? Para que pueda funcionar y para que colaborativamente todas participen y pueda seguir funcionar como catarsis más que nada, ¿no? Entonces, aquí fue difícil para algunas personas del grupo abrirse a expresar sus sentimientos, sus emociones. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo percibes? La verdad es que siento que no. Desde el inicio, antes de tener la primera sesión grupal, yo tuve con cada una de ellas una sesión individual en donde les preguntaba pues prácticamente cómo había sido su experiencia, si contaban con redes de apoyo, cuáles eran sus expectativas acerca de estar dentro de un grupo, qué es lo que ellas querían compartir, qué es lo que no querían compartir, qué era lo importante para hablar, qué era, ya sabes, todo eso. Y siempre, desde el inicio, lo primero que me decían es: quiero escuchar experiencias de otras mujeres y quiero compartir mi experiencia, ¿no? Hasta me dan como ganas de llorar de decirlo, porque quiero alzar la voz, ¿no? O sea, quiero quitarme el tabú de que esto es algo de lo que no se habla, ¿no? El tabú de la sexualidad femenina. Entonces, para nada, todo lo contrario, o sea, de todo corazón yo siento que era como un espacio necesario, ¿no? Como de verdad abrir, como que abrir ese lugar en donde su voz fuera importante. Sí, entiendo. Entonces, sí, hubo un gran impacto entonces en la vida de las personas, ¿no? Más que nada, por reconocerte ahorita que estás mencionando la labor, la verdad, yo te admiro muchísimo. Gracias. Desde la primera vez que escuché todo lo que habías trabajado con las personas, digo, no es muy común que se toque ese tema del virus del papiloma humano en los pacientes de una manera desde sus emociones, ¿no? Más que nada es, tengo el virus, entonces hay que hacer esto para sanar, ¿no? Físicamente, pero mentalmente, emocionalmente, puede ser muy, muy complicado, ¿no? Entonces, por eso mismo te admiro y qué bueno que te animaste a formar ese grupo, ¿no? Ok, entonces, gracias. Me comentas que entonces no fue tan complicado para las personas abrirse, ¿no? Ya que estando colaborativamente. De hecho, por ejemplo, sí recuerdo a una participante que no entró a la primera sesión y luego me mandó un mensaje de: oye, es que no entré porque no tengo un lugar cómodo donde yo pueda hablar en voz alta de eso, ¿no? Pero siempre nosotras buscamos la manera. Por ejemplo, hablamos de: oye, hablar no es la única manera de participar en el grupo. Tú puedes participar escribiendo en el chat, tú puedes participar escuchándonos, o sea, como todo el tiempo buscando que todas estemos cómodas en este espacio, ¿no? Y al final ella pues participó en todas las sesiones, pero como que el acuerdo al que llegamos es que ella escribía en el chat y yo leía para que su voz sea escuchada, ¿no? Para sus ideas sean escuchadas. Claro. Y sí puedo comentar así rapidito lo de que estás hablando de que, bueno, normalmente se da como esta información como médica, pero no tanto como lo emocional. Siento que eso fue un reto para mí, como no tener la información o no ser médica, ¿no? Porque las chicas, e incluso yo, teníamos muchas dudas. Entonces, eso fue un reto, pero también siento que fue una oportunidad muy grande porque eso me permitió trabajar como en colaboración también, ¿no? Con la doctora Refugio, que nos apoyó con una consejería médica. Entonces, para nosotros era como, tengo esta duda, pero realmente yo no la sé. Y era yo también sincerarme y yo también ser como muy humilde en ese proceso. Te digo, como no como la experta, la profesional, sino como, oye, yo no sé esto, pero no te preocupes, vamos a buscar cómo conseguir esta información en otro momento, ¿no? Y ya es que tuvimos la consejería médica y también para ella siento que fue como, lo que me respondieron era como, bueno, para mí, el saber que hay otras mujeres que están viviendo algo similar y saber que hay otras mujeres que tienen las mismas dudas que yo es como suficiente, ¿no? E incluso entre nuestro diálogo y lo que vayamos como investigando o lo que vayamos experimentando, nos va a ir dando las respuestas. Y ya. Sí, entiendo. Entonces tuviste que buscar recursos más que nada, ¿no? Pues construirlos y escuchar a ellas, porque muchos de esos recursos fueron dados por ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, también hicimos
como un directorio de ginecólogos y ginecólogas de su confianza y vino de una chica, ¿no? Y a partir de eso, ellas escribieron el número, escribieron su experiencia y todo, y las demás te tenían otra opción para ir con esos ginecólogos, ¿no? Por ejemplo. Ok, colaborativamente igual. Exacto, Entonces, ajá. básicamente. De acuerdo, desde tu perspectiva, ¿qué impacto crees que ha tenido el grupo en la vida de las mujeres? ¿Ves un antes y un después en la vida? ¿Lo puedes percibir? Sí, mucho. Recuerdo mucho, por ejemplo, que al inicio las participantes hablaban se preguntaban como qué va a pasar después de esto, voy a tener cáncer, me voy a morir, o de mi autoestima ya no es igual, yo me veo como un bicho raro, o ya no quiero volver a relacionarme con hombres o con mujeres, ¿no? Con otra persona más adelante en el sentido sexual y romántico. Y a partir de las conversaciones con nosotras, de contar sus experiencias, llegamos a... yo considero que el autoconcepto, como la forma en la que ellas se perciben a sí mismas, cambió mucho, ¿no? Incluso esta chica que me hablaba al inicio de que es que yo me siento como un bicho raro y todo, al final terminó dándole un mensaje a las demás personas que estuvieran recibiendo el diagnóstico y era como que no se rindan porque la vida no termina ni con el BPH, ¿no? Entonces para mí fue como, wow. Y siento que también... un punto muy importante en eso que me preguntas fue como poner sus herramientas, de verdad, vernos a todas como sujetas que tienen recursos, ¿no? Por ejemplo, una de las participantes le encanta hablar de sexualidad, entonces ella fue y nos mostró así de que un condón femenino y cómo se hace una como mascarita de látex con ese condón femenino y con el condón masculino y empezó a hablar de lo que ella sabía, entonces no sé. Siento que sí pasó mucho de este concepto de la vida se va a terminar por tener BPH y yo me veo de esta manera yo tengo todas estas posibilidades, yo tengo toda esta información, ¿no? Sí, entonces sí puedes y la vida no se acaba acá. Un cambio. Sí. Realmente. Sí, lo que pasa es que a veces el virus de papel humano tiene mucho estigma, ¿no? Alrededor, es un estigma muy, muy grande y termina por afectar las emociones de las personas, más que nada. El saber que yo tengo ese virus, cómo me hace sentir, ¿no? Pero el médico a veces no pregunta cómo te sientes de las emociones, básicamente, sí, ¿no? Sí, de hecho algo que estuvieron diciendo las participantes es que muchas veces no se sentían tan en confianza con los médicos o médicas porque les hablaban pues con un lenguaje como pues eso, muy técnico o que no eran como tan sensibles con ellas. Y por el contrario, cuando se sentían cómodas y todo, era cuando les permitían llevar todas sus preguntas, cuando les hablaban con un lenguaje sencillo, cuando no tanto que les preguntaran por sus emociones, pero sí que tuvieran este trato muy cálido y muy cercano, ¿no? Entonces eso creo que sí es demasiado importante. Sí, claro. Erróneamente a veces, pues las personas que son especialistas, ¿no? En el área de salud, pues lo toman como una estadística más, ¿no? Pero pues desde el lado de la persona hay muchas emociones en torno a esto. Te agradezco mucho la información que nos estás brindando. Ahora bien, ¿cuál es el estatus del grupo actualmente? ¿Sigues participando en él? ¿Ha habido una pausa? Sí, ahorita tenemos como una pausa. Bueno, nosotras estuvimos viéndonos como varios meses seguidos. Después hicimos una pausa y nos empezamos a ver como una vez cada mes, pero ahorita estamos como abiertas, ¿no? De que tenemos nuestro grupo de WhatsApp y nos comunicamos por allá, o si es importante, por ejemplo, el mes pasado sí nos vimos porque habían pasado ciertas cosas, ¿no? Que me habían hablado, me habían pedido información y todo, y yo les propuse vernos como así ya todas juntas para hablar como del update de cómo nos ha ido y de qué está pasando y así. Y la tuvimos el mes pasado, si no me equivoco. Pero ahorita sí estamos como en este punto de está abierto y cuando se necesite nos vamos a juntar, pero si no se necesita, está bien. De acuerdo. ¿El grupo está abierto para integrar a más personas si así lo desean? En este momento no. De hecho, fue un grupo pequeño para que se dé como esta, digamos que atención personalizada o como íbamos a hablar todas, como claro, que se dé el espacio, ¿no? No está abierto para que se agreguen personas al grupo, pero sí está abierta la posibilidad de abrir otros grupos pequeños, ¿no? Porque para mí es como muy importante el tener este espacio que justamente se ha construido y si son muchas personas, pues ahí ya se dificulta un poco.
que seamos pocas para que se escuche y se atienda a cada una, ¿no? Su necesidad, su expectativa, etcétera. Claro, para que haya más participación de cada una, ¿no? Y más integración a veces. ¿Cuántas personas son? Fueron 8 personas y yo. 8 personas. ¿Esas 8 desde el inicio estuvieron? No, bueno, hubo una persona que entrevisté y que ya luego no pudo integrarse y luego de eso 2 personas se integraron. Una de ellas solo estuvo en una sesión por cuestiones personales y otra de ellas sí se quedó. Ah, ok. Entiendo. El grupo, me dices que sigue, entra en una pausa ahorita, ¿no? Pero estás abierta a crear. Puede ser que se creen más grupos, Sí, ¿no? estoy interesada en crear más grupos ¿Tienes nuevos. planes a futuro con, no sé, crecer más lo que es el grupo? Ay, Implementar nuevas cosas. no me quiero salar. No te preocupes. No, sí. O a grandes rasgos. Así. Pues sí me gustaría como continuar abriendo otros grupos y buscar otras maneras para llegar a más personas y poder atenderlas de una forma gratuita o a bajo costo, ¿no? Como explorar otras posibilidades. De acuerdo. ¿Sabes si hay otros grupos similares aquí en Mérida? No existe ninguno. Conocí por internet que hay una chica que se llama Lexi, que ella es altruista y vive con VPH también y tiene un grupo junto con una psicóloga también. Están en Ciudad de México y tienen como ciertas invitadas, pero es lo único que conozco De acuerdo. de todo México. De acuerdo. Ahí podemos ver pues la valía que tiene lo que acabas Sí. de hacer prácticamente, ¿no? Entonces innovaste en eso y era algo necesario prácticamente, pero que no las personas por ese miedo a rechazo pues no podían externarlo o pedirlo, ¿no? Sí, y que yo ni siquiera me lo imaginé, ¿no? Para mí era como, tengo esta vivencia, siento que esto es importante, estoy reconociendo que las personas a mi alrededor lo están viviendo y hay que hablarlo. Y para mí fue muy fuerte también esto, o sea, siento que incluso este proyecto para mí fue como un trascender, pero también resignificar lo que es vivir con el virus, ya sabes, o sea, en mi experiencia, en mi piel, en mi cuerpo. De acuerdo, Alejandrina. Pues te agradezco mucho. Ahora para concluir con la entrevista, pues no sé si quisieras mandarle algún mensaje a todas las personas que están pasando por una situación similar. Voy a llorar. No, Este espacio, decirles adelante. decirles nada más que muchas gracias y que no están solas. Y pues nada, que creo que lo más importante es saber que habemos mujeres y habemos personas que de verdad también estamos viviendo por esto y queremos vivirlo juntas y queremos construirlo juntas, ¿no? Y que otras maneras de vivir con VPH son posibles porque nosotras las hacemos posibles. Y nada, por último, que nuestras experiencias son lo más allá de la información que podamos tener o de los procedimientos a los que podamos acceder, nuestra experiencia y nuestra vivencia es lo más importante, ¿no? Y ya. De acuerdo, Gracias. Alejandrina. Muchas gracias por expresarnos, por estar aquí con nosotros y comentarnos todo esto. Se requiere una gran valentía para iniciar lo que empezaste y pues seguir adelante en ese camino, ¿no? Apoyando a las personas y de una manera, pues, en grupo, ¿no? Porque todos son una familia y se apoyan entre todas, me comentas. Entonces, la verdad que es muy valioso toda tu labor y te felicito. Gracias. Totalmente. Y agradecerte que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. De acuerdo, pues esto ha sido todo por esta ocasión. Agradecemos mucho por ver este video y compártanlo, comenten, dejen su like para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Y pues también coméntenos qué tema les gustaría que toquemos, ¿no? Básicamente este espacio es para ustedes y pues hay que aprovecharlo entre todos, ¿no? Y recuerden, infórmense, cuídense, hazlo por ti y por los que amas.